Bienvenidos a la sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes. Siendo las 3:17 de la tarde del día 11 de diciembre del 2018, reanudamos los trabajos de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, declarada en permanente el día de ayer, 10 de diciembre del 2018. Solicito al diputado secretario se sirva pasar lista de asistencia para verificar el quórum legal, según lo establece el tercer párrafo del artículo 51 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Al no estar presente el secretario de la comisión, someto a consideración el que el diputado Asael funja como secretario en esta sesión. ¿Quién esté a favor? Por unanimidad, por favor, secretario. Por favor, diputado, finja como secretario. Muchas gracias. Buenas tardes. Procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Tapia Castelo. Presente. Diputado Eduardo Leal Buenfil. Presente. Diputado Juan Manuel Cavazos Valderas. Diputado Horacio Jonathan Tijerina Hernández. Presente. Diputado Asael Sepúlveda Martínez, presente. Diputada Mariela Saldívar Villalobos. Presente. Diputado Marco Antonio González Valdés. Diputada Julia Espinosa de los Monteros Zapata. Presente. Diputada Nancy Araceli Holguín Díaz. Presente. Diputado Samuel Villa Velázquez. Diputado Jesús Ángel Nava Rivera. Hay quórum, diputada presidente. Muchas gracias, diputado Asael Sepúlveda. Me permito compartir con ustedes y poner a su consideración el trabajo que se llevó de conformidad con el acuerdo tomado en la sesión anterior. En el mismo se informa sobre la revisión que se efectuó a cada uno de los expedientes de las convocatorias publicadas en fecha 30 de octubre del 2018 en la página del Congreso y el 7 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado, para designar a quienes han de integrar el Consejo Consultivo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León y a la designación de los 3 comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Por lo que le solicito al secretario se sirva a dar lectura al informe que se presenta y le solicito a la secretaria técnica proporcione una copia del mismo a cada uno de los integrantes de esta comisión. De aspirantes que hay que leerle en lo que no cumplan nada más el nombre y lo que no cumplan. O sea, no. Nada más lo que está con negrito. Pero esto. No, nada más lo que está con negrito. Okay. Gracias. Procedo a dar la lectura a la lista de aspirantes al Consejo Consultivo. Número 1 en el orden, ciudadano Ulises Alejandro Silva Garza. Deberá presentar credencial de elector. Las agrupaciones no gubernamentales deberán acreditar su legítimo interés en el documento que justifique su legal constitución, así como del poder de quien lo representa. Copia certificada o cotejada de la credencial para votar con fotografía por la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. Copia certificada del acta de nacimiento. Copia certificada por un fedatario público o cotejada ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado del título o cédula profesional correspondiente, así como de constancia de acreditación de cursos o de haber laborado en áreas afines en el servicio público o personas físicas o morales privadas o con cualquier otro medio idóneo. Lo anterior en virtud de que falta título o cédula profesional y constancia de conocimientos en la materia de transparencia. También deberá presentar escrito del interesado en el que manifieste bajo protesta de decir verdad en el primer caso y con las constancias respectivas en el caso de las actividades profesionales de servicio público o académico. Ciudadana Enyara Cecilia Guzmán Chávez es autopropuesta. Deberá acreditar la calidad con la que comparece mediante credencial de elector. Las agrupaciones no gubernamentales deberán acreditar su legítimo interés con el documento que justifique su legal constitución, así como del poder de quien lo representa.
copia certificada o cotejada de la credencial para votar con fotografía por la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. Falta constancia de inscripción en la lista nominal. Cumple con la copia certificada del acta de nacimiento. Falta título o cédula y falta de constancia de conocimientos en la materia de transparencia. Lo anterior, debido a que hay un requisito que deberá comprobarse mediante copia certificada por un fedatario público o cotejada ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado con título o cédula profesional, así como de constancia de acreditación de cursos o de haber laborado en áreas afines en el servicio público o personas físicas o morales privadas o con cualquier otro medio idóneo. Sí cumple con el escrito del interesado en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad en el primer caso y con las constancias respectivas en el caso de las actividades profesionales o de servicio público o académico. Ciudadana Erika Fátima Rangel Ábalos, cumple, es una autopropuesta. En la falta constancia de inscripción en la lista nominal y esto deberá presentar copia certificada o cotejada de la credencial para votar con fotografía por la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. Sí cumple con copia certificada del acta de nacimiento, cumple con copia certificada o cotejada ante la Oficialía Mayor del Congreso con título o cédula profesional, cumple con el escrito del interesado en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad en el primer caso y con las constancias respectivas en el caso de las actividades profesionales, cumple con la constancia de no antecedentes penales y cumple con currículum vitae. Fernando Mauricio González del Bosque es una autopropuesta, cumple con la base primera. En la base tercera falta la constancia de inscripción en la lista nominal, deberá presentar copia certificada o cotejada de la credencial para votar con fotografía por la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, cumple con la copia certificada del acta de nacimiento y no cumple con un requisito debido a falta de constancia de conocimientos en la materia de transparencia. Sí cumple con el escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad en el primer caso, de tener reputación de independencia y buen juicio y con las constancias respectivas en el caso de las actividades profesionales. Sí cumple con la constancia de no antecedentes penales y sí cumple con la presentación de currículum vitae. José Gerardo García Barrera es una autopropuesta. En la base tercera no cumple debido a que falta constancia de inscripción en la lista nominal. Este es un requisito que se deberá acreditar mediante copia certificada o cotejada de la credencial para votar con fotografía por la Oficialía Mayor. Sí cumple con copia certificada de acta de nacimiento, sí cumple con la comprobación de contar con conocimientos o experiencias afines en la materia, sí cumple con la acreditación de tener reputación de independencia y buen juicio. No presenta constancia de no antecedentes penales, que es un requisito indispensable. Sí cumple con la presentación de currículum vitae. Ok, gracias. José García Espinosa sí cumple con la presentación de credencial de elector con copia certificada o cotejada de la credencial para votar, con copia certificada del acta de nacimiento, con la acreditación de conocimientos y experiencia afines en el tema de transparencia, en materia de transparencia. Sí cumple con el escrito del interesado en el requisito de reputación de independencia y buen juicio, sí cumple con la constancia de no antecedentes penales y sí cumple con el requisito del currículum vitae. Ciudadano José Perales Arévalo cumple, es una autopropuesta, cumple con la copia certificada o cotejada de la credencial para votar, con el acta de nacimiento, con la acreditación de conocimiento y experiencia afines en materia de transparencia, cumple con el escrito del interesado bajo protesta de decir verdad respecto de su reputación de independencia y buen juicio, y con el requisito del currículum vitae. Ciudadano Ricardo García Gaitán es una autopropuesta, debe presentar copia certificada o cotejada de credencial para votar, sí cumple con acta de nacimiento, sí cumple con acreditación de conocimientos y experiencia en materia de transparencia, sí cumple con el escrito bajo protesta de decir verdad sobre su reputación, independencia
y buen juicio y cumple con el currículum vitae. Ciudadano Ranulfo Martínez Valdés, es una autopropuesta, debe presentar copia certificada de la credencial para votar, sí cumple con acta de nacimiento, sí cumple con la acreditación de conocimientos y experiencia en materia de transparencia, sí cumple con el escrito del interesado en relación con su reputación e independencia y buen juicio, y sí cumple con currículum vitae. Ciudadana Diana Elizabeth Chaires Tobar, es una autopropuesta, debe presentar copia certificada de la credencial para votar, sí cumple con copia certificada del acta de nacimiento, sí cumple con copia certificada de título o cédula profesional correspondiente, asimismo con el escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, tener reputación de independencia y buen juicio, y sí cumple con currículum vitae. Ciudadano José Manuel Pérez Hermel, es una propuesta de una asociación civil, misma que deberá presentar copia certificada de su acta constitutiva y la identificación del apoderado legal. Debe presentar copia certificada de su credencial para votar con fotografía, de su acta de nacimiento y de el escrito mediante el cual acredite conocimientos y experiencia en materia de transparencia. Debe presentar además constancia de no antecedentes penales, si presenta su currículum vitae. Ciudadano Carlos Alberto Saucedo Lugo, es una autopropuesta, cumple con copia certificada o cotejada de su credencial para votar, debe presentar copia certificada del acta de nacimiento, así como copia certificada o cotejada mediante la cual acredite contar con conocimiento y experiencia en materia de transparencia. Deberá presentar copia certificada o deberá presentar escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, tener reputación e independencia de buen juicio. Debe presentar constancia de no antecedentes penales si presentó currículum vitae. Los que hemos revisado son los aspirantes al Consejo Consultivo. Ahora, perdón. Sí, gracias. José Perales Arévalo, en el punto de la carta de la constancia de no antecedentes penales, señalar que es una copia la que mencionó, no es la constancia original expedida por la Subsecretaría de Administración, cuando ahorita que le dieron lectura. Muchas gracias. Agradezco la precisión que ha tenido a bien hacer la diputada Nancy Holguín. Gracias, diputada. Ok. Aspirantes a comisionados. Ciudadano Juan Ángel Salinas Garza, vamos a señalar los requisitos que no cumple. De la base primera, falta identificación oficial del director de la Facultad de Derecho de la UNL, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia y falta la carta de aceptación en su expediente, cumple con los demás requisitos. Ciudadana Miriam Elizabeth Osuna Martínez, no cumple con un requisito de la base tercera, falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Alejandro Medina Pérez, número 3 en el orden de la lista, falta el INE del director de la Facultad de Derecho de la UNL, falta la constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con los demás requisitos. Ciudadano Raimundo Morales Hernández, no cumple con uno de los requisitos. Hasta el momento falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con el resto de los requisitos. Juan Carlos Rositas Montemayor,
En la base tercera, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta constancia de título o cédula profesional certificada o cotejada por la oficialía mayor, cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Ricardo Cantúa Guillén, falta INE del director de la Facultad de Derecho de la UNL y falta constancia de inscripción en la lista nominal, cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Guillermo Carlos Mijares Torres, falta que se acredite la personalidad jurídica de quien lo propone y su credencial de elector, falta constancia de inscripción en la lista nominal y falta la carta de aceptación en su expediente, cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana María de los Ángeles Guzmán García, falta constancia de inscripción en la lista nominal, no presenta escrito que acredite reputación de independencia y buen juicio y no acredita cumplir con el requisito de no haber desempeñado en los 2 años anteriores ningún cargo público en la federación, entidades federativas o municipios. No acredita el no haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel estatal o municipal en el periodo de los 5 años anteriores y tampoco acredita no haber sido postulado como candidato para algún cargo de elección popular en el periodo de 3 años anteriores. Sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana Luisa Fernanda Lazo de la Vega García, falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana Erika Fátima Rangel Ábalos, falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Jesús Humberto Garza Guerra, falta constancia de inscripción en la lista nominal, cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Gerardo González Narváez, falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con los demás requisitos. Ciudadano Carmelo Catafi, falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Juan Manuel Duarte Dávila, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Carlos Mario Ayala Prieto, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Sergio Antonio Moncayo González, falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Francisco Reinaldo Guajardo Martínez, falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Guillermo de Jesús Sapián Marroquín, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, falta constancia de no antecedentes penales, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Valente Vázquez Flores, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Hugo Olvera Gallardo, falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana Elena Carolina Deraz Treviño, falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana Mónica Blanco Jiménez, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Arturo Treviño Martínez, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana Carla Eugenia Nazar de Alba, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de documentación que acredita la reputación de independencia y buen juicio, falta de constancia de no antecedentes penales, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Juan Flores Alanís, falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana María Reinalda Durán Puente, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta copia certificada del título o cédula o cotejada por la oficialía mayor y constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia. Falta constancia de no antecedentes penales, sí cumple con el resto de los requisitos.
Ciudadano Hernán Patricio Mora Sáenz, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana Hilda Lila Aguilar Yáñez, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana Carla Patricia González Salinas, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano José Perales Arévalo, falta constancia de inscripción en la lista nominal, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana María Eugenia Pérez Eimke, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta la base primera, que no la cumple, no cumple con el requisito de copia certificada del acta de nacimiento, no ha presentado copia certificada por un fedatario público o cotejada por la Oficialía Mayor de título o cédula, no presenta escrito que acredite su reputación de independencia y buen juicio, falta constancia de no antecedentes penales, falta escrito en el que declare que en el periodo de los 2 años anteriores no ha desempeñado cargo público alguno en la Federación, entidades federativas y los municipios, falta escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal en los 5 años anteriores a la fecha de propuesta de su designación. De igual manera, falta el requisito donde bajo protesta de decir verdad manifieste no haber sido postulado como candidato para algún cargo de elección popular en los 3 años anteriores a la fecha de la propuesta, y falta el currículum vitae del candidato, así como la aceptación por escrito para ser candidato a integrar la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ciudadana Annalise Elene Mojica Sánchez, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, falta constancia de no antecedentes penales, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana Daniela Mendoza Luna, acompaña copia simple del acta constitutiva de la AC que la propone, por lo tanto no se cumple el requisito. Falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, falta la constancia de no antecedentes penales y falta la carta de aceptación del candidato, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana Laura Lisset Campos Guido, acompaña copia simple del acta constitutiva de la asociación civil que la propone, por lo tanto no se cumple el requisito. Falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancia de conocimientos que acrediten, falta de constancia que acredite conocimientos en materia de transparencia, falta constancia de no antecedentes penales, falta carta de aceptación del candidato, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Juan Antonio Garza Sánchez, acompaña copia simple del acta constitutiva de la ACE que lo propone, por lo tanto no se cumple el requisito. Falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, falta la constancia de no antecedentes penales, falta la carta de aceptación del candidato, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano Ricardo García Gaitán, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, falta la constancia de no antecedentes penales, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana María Teresa Treviño Fernández, falta constancia de inscripción en la lista nominal, faltan las constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, falta la constancia de no antecedentes penales, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana Elda Aide de León Garza, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, falta la constancia de no antecedentes penales, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadana Diana Elizabeth Chaires Tobar, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia, falta la constancia de no antecedentes penales, sí cumple con el resto de los requisitos. Ciudadano José Manuel López Solís, falta constancia de inscripción en la lista nominal, falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia.
Le preguntaría yo a la Secretaría Técnica, debido a que aparece en dos de los requisitos marcado tanto cumple como no cumple. ¿Es cumplió? X es no cumple y palomita es que cumplió con él. Ok, me aclara la Secretaría Técnica que siendo palomita están pues manifestando que sí cumplen el requisito. Entonces hay dos requisitos que no cumple: falta constancia de inscripción en la lista nominal y falta de constancias que acrediten conocimientos en materia de transparencia. Sí cumple con el resto de los requisitos. Son los 40 aspirantes a la Comisión de Transparencia, diputada presidente. Muchas gracias, diputado Sepúlveda. Quiero hacer un comentario en el tema relacionado con la inscripción en la lista nominal. Se consultó con el INE acordándose que la credencial de elector es el documento suficiente para acreditar dicho requisito, por lo que queda exento en el tema de lo de la lista, que no tengan el tema de lo de la lista nominal. O sea, va a ser solamente la credencial de elector. Ahora bien, Nancy, diputada Nancy, adelante, por favor. Solo quiero, que a ver si me pueden aclarar esta observación. Cuando menciona en varios de los integrantes, secretario, que cumplían con los requisitos, salvo el tema, el concepto que ahorita mencionó la presidenta, el punto el sexto dice: no haber desempeñado en el periodo de 2 años anteriores a la fecha la propuesta en su designación ningún cargo público en la federación, entidades federativas o los municipios, requisito que hace acreditado mediante escrito de interesado en que manifieste bajo protesta de decir verdad. Si leemos varios de ellos, como el número 5, Juan Carlos Rositas Montemayor, que le ponen que cumple, pero en su currículum manifiesta que trabajó en la Contraloría de Gobierno del Estado hasta septiembre de 2018. Yo aquí creo no cumple. El número 8, su currículum manifiesta que trabajó como directora de datos personales en la CTE actualmente. O sea, lo traen como que cumple, pero no cumple con esto. O sea, diputada, si me permite contestar, porque ese es justo el motivo de esta reunión. Después de revisar los expedientes, 11 de los aspirantes se encuentran en el supuesto de que laboran o han laborado en un lapso menor al de 2 años en el CITAE, o comisiones de transparencia municipales y o organismos autónomos. Diversos aspirantes presentaron criterios judiciales para justificar que sus puestos no deben de ser considerados cargos públicos en la federación, entidades federativas o los municipios, los cuales establecen como primer criterio tener un empleo en la Comisión de Transparencia y Acceso de Información a la Comisión Estatal Electoral no significa tener un cargo público, toda vez que su relación con las colectividades públicas es únicamente laboral, no una situación de designación por ley. Por ello, no debe considerarse que incumplen con el requisito, puesto que no tienen cargo público, sino que únicamente son empleados. El segundo, existen 5 órdenes jurídicos: federación, estados, Distrito Federal, municipios y orden constitucional, así siendo que en las colectividades públicas en las que laboran los aspirantes son órganos constitucionales autónomos, por los que no entran dentro de los órdenes jurídicos listados en el artículo. En consecuencia, no deben considerarse que incumplen con el requisito, puesto que los lugares donde laboran pertenecen al orden constitucional y no al federal, estatal o municipal. Sobre estos temas es lo que querría yo ponerlo a consideración de todos los miembros de la comisión para que podamos fijar un criterio. ¿Algún diputado tiene algún comentario? Adelante, por favor. Bueno, sí, nada más para hacer el comentario, me parece que cuando competimos para un cargo de elección popular se establecen los mismos criterios de no tener en el municipio, en la federación, algún cargo. Y tenemos que irnos, yo creo que en ese criterio. Yo creo que sí está un poquito fuera de lugar el que aunque sean empleados se les pueda considerar como que puedan pertenecer o aspirar a los cargos que se van a desempeñar. Yo creo que sí está fuera de lugar ese criterio y me gustaría fijar la postura, en el caso de un servidor, de que sean excluidos de la convocatoria.
Los empleados. Los empleados, sí. Bueno, el dato que saca la diputada Nancy Holguín es muy interesante porque estos 11 es un número considerable de los 40 candidatos y tal vez nos meteríamos nosotros en un problema como comisión si nosotros sacamos un criterio, porque la ley es clara. O sea, la ley en su artículo, voy a leer la ley, artículo 45, donde nos dicen los requisitos para ser considerado o para ser comisionado se requiere. La fracción sexta dice no haber desempeñado en el periodo de 2 años anteriores a la fecha de la propuesta de su designación, coma, ningún cargo público en la federación, las entidades federativas o los municipios. Es decir, si el candidato, en primer lugar, los candidatos que hayan hecho ver esa situación y dicen que existe algún criterio aislado o alguna tesis aislada de algún tribunal administrativo o jurisdiccional, no tenemos conocimiento de eso. O sea, no, a la vista, por lo menos yo no lo he tenido, no sé si alguien lo tenga a la vista. Y en segundo lugar, nosotros como legisladores no podemos estar, es decir, la interpretación o el espíritu de la ley es precisamente ese, que no existan, inclusive 2 años es un periodo benévolo, porque si nos fijamos que la ley dice que 5 años para dirigentes políticos y 3 años para candidatos que hayan estado en algún proceso electoral, es decir, a los candidatos que participaron en el proceso electoral del 2018 no se les permite, así sean unas eminencias en transparencia o tengan todas las cartas credenciales en transparencia, no se les permite ser elegibles o ser candidatos y mucho menos ser comisionados. Entonces yo creo que debemos de respetar el espíritu de la ley y que a las personas, porque no solamente diputada presidente, son algunos que han estado en órganos autónomos, sino aquí leemos que hay algunos que dicen que están en la Contraloría o en algunos otros órganos ya propiamente de la administración pública centralizada o municipal o del Estado, y lo que queremos evitar es que lleguen alguien que pueda estar dirigiendo el gobierno del Estado o los municipios a la Comisión de Transparencia, que después se va a encargar precisamente de apoyar las causas que los ciudadanos o que las personas, no necesariamente ciudadanos, las personas soliciten la información pública y tengan que responder sobre eso. Entonces yo creo que sería muy delicado que nosotros estimemos un criterio, sino que respetemos la ley a rajatabla. Si no cumples con el periodo de 2 años, en cualquier puesto de dirección, de no dirección, si te ha pagado el Estado, el municipio, la federación, tienes cargo público, ¿verdad? Y nada más me quiero, en algunos pude apreciar, en alguna lista, dice que cumple, o sea, tiene la palomita, pero después lees y dices y no cumple. O sea, hay algunas erratas que hay que calificar. Sí, sucede que ese Gracias. tema es por los asesores que estuvieron dentro de la comisión. Un tema que sí quiero dejar bien claro es que yo no estoy defendiendo en lo personal ningún criterio, únicamente lo estoy sometiendo a consideración de la comisión si se toma o no, es decir que solo pues es para tener la toma de votación. Adelante, diputada Saldívar, disculpe. Gracias, diputada presidenta. Solamente en el mismo sentido que lo manifiestan mis compañeros Nancy Holguín, Samuel Villa, Horacio Tijerina. Nosotros nos dimos a la tarea de tratar de encontrar alguna definición o diferencias entre empleo, cargo, comisión de los entes públicos, y no hay tal. O sea, en nuestro marco normativo los equiparan. Si nosotros revisamos en la sección de definiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no?, que es la que rige a todos los servidores públicos, define que es un servidor público y son 3 líneas, muy breve. Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión, o sea, no distinguen entre empleo, ser un empleado de gobierno, entre un cargo o una comisión en los entes públicos, todos en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, si nos vamos a la Constitución, digo, para aquellos que piensan que los organismos autónomos no son entes públicos,
En el artículo 108 constitucional dice que para los efectos de las responsabilidades a los que alude este título, o sea, responsabilidades administrativas, se repuntarán como servidores públicos, y aquí lo detallo un poquito más, a los representantes de elección popular, que es una cosa, ¿no? Cargo de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios, empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo, comisión, de nuevo no hace diferencia, de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, de la Administración Pública Federal, así como servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables de los actos o omisiones en los que incurran el desempeño, y luego sigue determinando, pero es muy importante que entendamos que por ente público es cualquier institución que recibe financiamiento público, aunque sea autónomo, y que es por servidor público o funcionario con un cargo público, es todo tipo de empleado que recibe una remuneración que proviene de los impuestos, del dinero público. ¿Me explico? Entonces, sí, coincido con el diputado Horacio en el sentido de que si nosotros salimos con un criterio aislado, desconocido, sorprendente, para hacer algún tipo de precisión sobre qué es o no un cargo público, nos vamos a enfrentar a un problema mayor. Primero, el hecho que muchas personas, seguramente funcionarios y empleados de la administración pública, no aplicaron a estas posiciones precisamente porque atendieron el espíritu de que no es una convocatoria abierta para alguien que en los últimos 2 años se ha desempeñado en la función pública. Y dos, que es el asunto de fondo. ¿Por qué tiene esta salvedad, este requisito la convocatoria? Porque cualquier empleado público no puede garantizar independencia en la toma de decisiones si de alguna manera está vinculada con su labor cercana. Recordemos que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a todos los entes públicos, a todos, incluyéndonos a nosotros en el Congreso, al Poder Judicial, a los organismos autónomos, a cumplir con la ley y establece sanciones económicas directas al bolsillo de cada uno, inclusive de funcionarios y empleados de la administración pública. Ahora imagínense que fue un ex compañero cercano, un ex jefe. Ese es el espíritu de poner que por un tiempo razonable, que aquí sí fuimos benevolentes, solamente 2 años, no haya ejercido como mínimo en 2 años un cargo, un servicio público. Entonces, es el espíritu, que hay una independencia en la toma de decisiones. Entonces, yo creo que de entrada ahí no debería de haber confusión. Todos aquellos que estén actualmente laborando en cualquier institución que recibe remuneración pública, en cualquier nivel, o que estuvo trabajando en los últimos 2 años, debe ser descartado porque no cumplió con los criterios de la convocatoria. ¿Es cuánto? ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Pues someto perdón, diputado, adelante, diputado. Bien, yo concuerdo con lo que dijeron los 3 diputados, tanto Samuel como Horacio y Mariela. Sin embargo, yo creo que estaríamos violentando el derecho de audiencia si los desechamos así de buenas a primeras. Yo creo que lo conducente en este caso sería apercibirlos, como dice en la convocatoria, y que ellos pudieran alegar algo a su favor. Si evidentemente aceptan y se comprueba que ejercieron algún empleo, cargo, comisión de cualquier índole en el tiempo que se establece, pues ahora sí se les desecha, pero previo su apercibimiento o previa su notificación. Considero que sería un paso inicial en este caso para que no se impugne la convocatoria. Adelante, diputado Sepúlveda. Gracias. Para secundar la reflexión que nos hace nuestro compañero diputado, y bueno, yo estoy de acuerdo en que un servidor público, pues que se debe cumplir lo que la ley mandata, incluso los dirigentes de partidos políticos o funcionarios para efectos de la ley de transparencia son considerados
funcionarios públicos. Sin embargo, tengo yo aquí una duda, porque hay un caso en donde en el currículum manifiesta haberse desempeñado en el área jurídica de la Comisión de Transparencia. Entonces, aquí saldría la duda de si eso refuerza la acreditación de que tiene experiencia en la materia o si lo descalifica por haber sido funcionario público. Yo lo primero que pensaría es que un funcionario de carrera de la Comisión de Transparencia, alguien que haya sido contratado, pues, si va ascendiendo en el escalafón y se convierte en experto en la materia, ¿en qué situación quedaría? Adelante, diputado Leal. Únicamente para concluir la participación. Considero que en este punto al que fuimos convocados es notificar, ¿no? O sea, es decir, esto cumple, esto no cumple, se notifica. Creo que sacar criterios nosotros mismos como comisión, además de que no es la etapa procesal oportuna, tampoco es competencia en esta sesión. De acuerdo contigo. Sí, nada más una aclaración, aunque no era el momento oportuno, tenía que notificarles a ustedes, hacerle de su conocimiento y obviamente pues si se trata sobre el tema de la notificación. Adelante, diputada Sandra. Sí, comparto la inquietud de mi compañero el diputado Asael en el sentido de que uno pensaría que es deseable la experiencia previa, ¿no? Para como un servicio de carrera para ser comisionado, ¿no? Para tomar decisiones ya como comisionado de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, en los términos en los que está la convocatoria y en los términos en los que se estableció, elimina esa posibilidad. O sea, hay muchos funcionarios que quizás que están laborando actualmente en algún ente público o que en los últimos 2 años lo han hecho, que por su experiencia hubieran podido abonar y pudieran haber sido aspirantes a ocupar alguno de estos cargos como comisionados, sin embargo que no lo hicieron porque no cumplían con un criterio que se estableció en la convocatoria. Así ya está, creo que son claros los criterios que tenemos que seguir, que pudieron haber sido perfectibles en el fondo. Creo que en lugar de establecer un criterio y cambiarlo, nos debemos en este momento sujetar a los criterios que se establecieron, al cumplimiento cabal y no con criterios novedosos, y tomar en consideración ese tipo de cuestiones para futuras convocatorias. Es cuanto. Adelante, diputado. Sin el ánimo de hacer esto más grande, más en tiempo, pero como dos compañeros están dando un punto de vista, tanto el diputado Asael que secunda al diputado Leal, yo quiero nomás puntualizar 2 cosas. Una, no hay que tener miedo a la cuestión de impugnativa. La impugnación puede suceder con esto o sin esto. Es decir, si nosotros, como dice el diputado Leal, descartamos a personas que nos están diciendo que no cumplen porque actualmente están en la administración pública o hasta hace unos meses, hasta hace un año, ese periodo de gracia de 2 años no lo están cumpliendo, por sí se están descartando, porque si no, también la puede impugnar quien no participó en la convocatoria por sí haber hecho caso de este requisito. Esa es una cosa. Y 2, la Comisión de Transparencia no tengo conocimiento de que exista servicio profesional de carrera, o sea, no existe. Por ejemplo, en los casos como los órganos electorales, el INE o la Comisión Estatal Electoral, donde sí existe el servicio profesional de carrera, para la elección de los consejeros, sí se les permite, inclusive al contrario, casi está señalada que sean es decir, que el escalafón sean los mismos los que vayan subiendo, inclusive los consejeros del INE nacional, los consejeros de los OPLES de las entidades federativas, que se les denomina así por ley, pues es un punto a favor que hayan participado dentro del servicio profesional de carrera o como consejeros de juntas locales o de seccionales, etcétera.
pero en este caso no. Si no, estaríamos, les vuelvo a repetir, dejando a unos que no se inscribieron porque quisieron cumplir con este requisito, ¿verdad? Ya veremos nosotros como legisladores si es un periodo, yo digo que es benévolo, 2 años, a lo mejor algunos dicen es excesivo, pues se podrá reformar la ley, modificar, eso es otra cosa, pero actualmente lo que tenemos es 2 años, ¿verdad? Yo les pongo a ustedes un ejemplo, una persona que haya participado en este proceso electoral como candidata suplente a regidora del municipio de Vallecillo, está descartada. Pero sucede que esa persona a lo mejor es una inminencia en la materia de transparencia, pero está descartada, porque así está la ley. Igual estas personas están descartadas, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Bueno, ok. Primero, quisiera someter a consideración si se desechan los supuestos antes planteados. Sí, los supuestos a los que les di lectura, el de tener un empleo, los que presentamos, someterlos a consideración si los desechamos o se toman en cuenta. Sí. Bueno. Sí, no irnos con desechar ahorita los planteamientos que tenemos para que sea apegado a la ley como ustedes lo estaban sugiriendo. Desechar esto. El diputado Leal y también la diputada Nancy comentan que no es el momento procesal para hacerlo ahorita, por lo que se estaría votando es si ya se les notifica, empieza a correr el término para que traigan su documentación. Así es, por eso mi primer consideración es si se desecha o no estos supuestos para que entonces después podamos plantear si se notifica o no. Adelante. Es con el fin de aclarar y que quede la posición bien sujeta a no confusión. Si nosotros les notificamos y les damos derecho de audiencia a una persona que te está diciendo ya que o está actualmente en nómina o estuvo hace un mes, ¿cómo podría esta persona subsanar? Es decir, no le faltó un documento, no le faltó la credencial del lector, no le faltó la carta de no antecedentes penales, simplemente pues ella está notificando que sí es parte de la administración pública de alguna manera, pero pues contra el tiempo no se puede, salvo que haya dicho, no, pues me equivoqué de fecha y no renuncié a esta fecha. O sea, ¿cuál va a ser el documento, la prueba que nosotros vamos a tener para ahora sí poder decir, no, esta persona que nos había dicho que estaba dentro de la administración pública en este plazo, ahora se pasa, en lugar de tachita, va a tener palomita? Es para que nosotros tengamos el criterio claro de cuál va a ser, cómo van a pasar esas personas de tachita a palomita, para ponerlo en términos más claros. Gracias. Pide la palabra el diputado Leal. Adelante. Gracias, Presidenta. Para aclarar el punto que comenta el diputado Horacio, compañero, es el derecho de audiencia, es decir, a nosotros nos informan de alguna autoridad que están laborando, que ya laboraron en algún órgano público, entonces se les hace el apercibimiento, se les dice, oye, pasa esto, ¿no? No cumples, ¿sí? Tienes tu derecho de audiencia para alegar lo que a tu derecho convenga. Pasa ese derecho de audiencia y ahora sí se resuelve conforme a la convocatoria. Y, Presidenta, estando suficientemente discutido el tema, solicitaría que mi propuesta se pusiera a consideración en este momento. Gracias. Pues yo creo que lo que tenemos en virtud de la información dada a conocer y a fin de dar cumplimiento a la base quinta de la convocatoria, me permito someter a su consideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 65, fracción 15ª del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitar a la Oficialía Mayor nos auxilie con las notificaciones.
¿Están ustedes de acuerdo? Porque es la propuesta ya del diputado Leal. La quiero sostener a votación. ¿A favor? Es, Es que Se son dos aprueba. asuntos, ¿no? Que empiece- que se les notifique, bueno, que no. O sea, vamos a darle, estamos notificando que se les dé Sí, notificación para que se les dé así es, plazo de 2 días. así es. Y que en otro momento se decida si se rechazan o no se rechazan, ya simplemente que se les notifique. ¿A favor? se aprueba por unanimidad, diputada presidenta. La notificación. Así es. A todos, sin ningún, así es. Incluidos los 11. Así es. Por lo, Y presidenta, perdóname. sí, Y hay disculpe. que revisar los casos que dicen palomita, pero que deben de estar en tachita. O sea, ¿puedo hacer uso Sí, adelante, por favor. del micrófono? Gracias. Gracias, diputada presidenta. Nada más para clarificar. O sea, creo que no hay duda de que por unanimidad todos estamos de acuerdo que se le notifique a los interesados cuál es el estatus de su aspiración, si cumplieron o no. Y aquellos que no, que digan no cumple, que se puedan subsanar de alguna manera esa omisión, cualquiera que sea, incluyendo el hecho de que son empleados actualmente, funcionarios públicos o laboraron en alguna institución pública en los últimos 2 años, ¿verdad? Ok. Por lo que solicito a la secretaria técnica notifique a la Oficialía Mayor el acuerdo de que se ha tomado y nos declaramos en permanente hasta que la Oficialía Mayor nos informe del cumplimiento de las notificaciones requeridas. Gracias, diputados. Gracias. Siendo las 4:08 de la tarde, les declaro en permanente y solicito que estén al pendiente de cualquier llamado. Gracias. Gracias.